Hermanos, vamos a ir a la palabra de nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículos del 6 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Señor bendiga su santa palabra. Amén. Señor, te damos gracias en este día. Nos gozamos en ti de que podemos ahora sentarnos para adorarte, Señor, escuchando tu palabra, la cual, Señor, aviva nuestros corazones, la cual es una lumbrera, ilumina nuestro andar y nuestro camino. Y nosotros venimos hoy delante de ti, delante de tu palabra con humildad, con un corazón enseñable para aprender lo que tú has determinado que aprendamos en este día, para que lo guardemos en nuestro corazón y lo podamos colocar por obra para la gloria de tu nombre. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tú nos guíes, bendito Señor, nuestra roca fuerte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros podemos observar desde la caída del hombre que como consecuencia de su pecado siempre ha querido buscar la autojustificación, siempre ha querido buscar la forma de vestirse de su propia justicia, la forma de tratar de él mismo por sus propios medios acercarse a nuestro Dios, acercarse a la salvación de nuestro Dios, por sus obras, por sus acciones. Y la palabra registra muchos ejemplos acerca de esta justificación. En el día de hoy he querido traer unos. En Génesis capítulo 3, versículo 7, dice la palabra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este texto está hablando de Adán y Eva, después de la caída del pecado. Lo primero que hicieron no fue ir en humildad delante de Dios, sino que trataron de vestirse de su propia justicia, de vestir su pecado, de disfrazarlo. Trataron de mostrarse justos o vestidos delante de Dios. Y trataron de cubrirse con estas hojas de higuera después de la transgresión. Y una vez que fueron llamados por Dios, se acercaron a Él vestidos de esta forma, pensando de pronto que estaban siendo justificados de lo que habían hecho y que ya estaban vestidos y que no había ningún inconveniente. Pero al encontrarse con el Dios vivo, al no haberse acercado a su manera, al haber transgredido su ley, recibieron una sentencia de muerte, una sentencia por la enemistad que hicieron con Dios mismo, pues se unieron en amistad con Satanás para agradar su propia concupiscencia y su pecado, en enemistad contra Dios. Pero en esa sentencia, por causa de su pecado, de su transgresión, de su enemistad y de su ofensa, vino la promesa del Salvador. Dios reconcilia esa enemistad dando la promesa de la simiente a la mujer. Por su simiente vendría el Salvador. Y encontramos también el ejemplo de Caín y Abel, quienes se acercaron los dos a adorar, a ofrecer un sacrificio delante de Dios. Pero el sacrificio de Caín era un sacrificio a su manera, a la forma en que él pensaba que tenía que acercarse a Dios, pensando únicamente en sí mismo,
Y aunque se presentó a un altar, y aunque parecía algo religioso y espiritual, no estaba hecho en los términos de Dios, sino en los términos de sus propias obras, de sus propias acciones. Tanto fue desagrado, un desagrado delante de nuestro Dios. No hacía ver quien se acercó por la gracia de Dios en los términos que él había determinado. Su ofrenda fue, su sacrificio fue agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Y encontramos también a los sacerdotes y a los hijos de los sacerdotes. Capítulo 10, versículo 7 dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Aquí vemos a unas personas religiosas que conocían los mandatos del Señor, que conocían cuál era la forma de ofrecer un sacrificio a Dios, pero al igual que a Adán y Eva, al igual que Caín, al igual que todos los hombres, quisieron acercarse a Dios en sus términos, ser espirituales por ellos mismos, buscar a Dios como a ellos les pareció que tenía que ser buscado, y llenándose de vestimenta religiosa que tenían, de utensilios religiosos pareciendo muy espirituales, encendieron el fuego, pero fueron consumidos porque no eran dignos. Su pecado estaba latente en ellos, estaban apartados de Dios, y ante un Dios santo, 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 solo podemos acercarnos en santidad. Y para el hombre es imposible, pero el hombre es impenitente, y a través de la historia que vemos nosotros en la Escritura, ha tratado de adorar al Señor en sus términos, alejado de Él, mostrando la condición de su corazón, disfrazándose de bondad, disfrazándose de alguna espiritualidad. Aún los falsos profetas hablaban bonito y hablaban diciendo: Jehová Dios ha dicho, pero decían mentiras. Estaban tratando de buscar a Dios en sus obras, en su esfuerzo. Y esto, mis hermanos, era contrario a lo que nuestro Dios había determinado. Pues nuestro Dios mismo dice en la palabra que aún las acciones de los hombres y sus obras y sus justicias y lo que ellos pretenden hacer de buena manera son trapos de inmundicia, porque no son hechos a la manera de Dios, ni por un corazón regenerado, ni a la forma que Dios ha determinado. Dice Isaías 64, en el versículo 5: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, y de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Mis hermanos, nuestro propio obrar, uno que no es un obrar que no limpia ni santifica nada. Nuestras mejores obras no santifican absolutamente nada en nosotros, porque el problema de nosotros es nuestro corazón. El problema del hombre es su corazón, que está alejado de Dios, que es perverso, y trata de mostrar exteriormente una bondad, y trata de limpiar haciendo rituales y haciendo acciones,
Pero esto es condenado por nuestro Dios. Esto es suciedad, es un desprecio delante de su presencia. Y siguiendo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, después de que ya estaba el canon establecido, que estaba la iglesia marchando, vemos nosotros cómo el hombre insiste en justificarse a sí mismo. Vemos la Iglesia Católica Romana con las indulgencias, enseñando a los hombres que podían comprar el favor de Dios, que únicamente tenían que depositar una moneda y cuando la moneda sonaba, el alma salía del purgatorio, que podían tener un título que les garantizaba cometer sus actos pecaminosos y que con ese título iban a estar en el paraíso. Una mentira de los hombres. Y esta mentira que ha desviado la verdad, que ha desviado el evangelio, ha seguido. Y tenemos la historia de este hombre, Charles Finney, quien decía que el cristiano era una buena persona. Y vistió el cristianismo de moralidad, de bondad. Y esto, mis hermanos, no es algo que sea malo. Pero el problema es que esta moralidad y esta bondad y este buen comportamiento, ellos lo volvieron en forma sutil lo que es necesario para recibir la vida eterna, para ser salvo, para ser creyente. Y este pensamiento de este hombre, que fue sutil, hizo daño a toda la iglesia, hasta nuestros días. Porque de ahí es donde la gente toma que recibe emociones y que con esas emociones decide hacer una oración y abrir su corazón a Dios, como si fuera el hombre capaz de obrar para recibir la vida eterna. Todo esto, mis hermanos, por el corazón del hombre. Históricamente, desde la creación hasta nuestros días, el hombre trata de justificarse a sí mismo. Los hombres tratan de repetir oraciones porque así le abrirán su corazón a Dios. Cuando el obrar del hombre nunca podrá serlo merecedor de la vida eterna. Nunca lo podrá ser merecedor de absolutamente nada delante de nuestro Dios, más que de la condenación eterna. Así que nosotros, mis hermanos, estuvimos estudiando un texto que nos enseñó que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sabemos nosotros que por su voz salimos de la profundidad del sepulcro, salimos de esa cueva donde estábamos amarrados sin siquiera poder levantarnos, pero salimos a una vida nueva porque recibimos la gracia de nuestro Dios. Esta gracia salvífica que viene por una acción soberana de Dios, quien nos da vida eterna, pues Él determinó la forma en que seríamos salvados y determinó que sería solo por Él y solo por la gracia, porque por gracia hemos sido salvados. Así que nuestro Dios nos sacó de las tenebrosidades a la luz admirable, a que tuviéramos vida no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para que fuésemos redimidos y salvados de esa condenación eterna. Por eso, mis hermanos, en esta mañana he titulado este sermón Gracia soberana y salvadora, y lo he dividido en 3 preguntas. La primera pregunta: ¿cuál es el punto de partida y el objeto de recibir la gracia? ¿Cuál es el punto de partida y el objeto de recibir la gracia? Mis hermanos, la gracia tiene sus inicios en el consejo de Dios, en el consejo de redención. Desde antes de la fundación del mundo, nuestro Dios decretó que la forma en que el hombre sería salvado sería por una acción soberana de Él, porque el hombre no merece nada.
El hombre, por su pecado y su herencia de pecado, su conciencia está cauterizada, su corazón endurecido, está muerto y no tiene forma de salir de esa condición. La única forma para que él pueda ser libre, determinó nuestro Dios que sería por la acción soberana de él, dando la gracia salvífica para que el hombre tuviera vida eterna. Y esto se planeó antes de la fundación del mundo. Dice la palabra en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y leemos en Primera de Pedro 1:20, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Mis hermanos, esta gracia es dada a los hombres en forma gratuita, y el sentido final de la gracia es dar sin mérito alguno en el receptor de la misma, y esto solo era posible por parte de nuestro Dios. Por eso el esfuerzo del hombre, la propia justicia del hombre es insuficiente, porque el hombre está muerto. Solo la gracia puede hacer que el hombre abra sus ojos, que el hombre reciba esa vida, y la recibe estando en la condición de muerto en sus delitos y pecados. Y la recibe basado en la promesa que nuestro mismo Dios hizo, como dice la palabra en Efesios 1:4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y por esta promesa, nosotros, mis hermanos, estamos en unión con nuestro Señor Jesucristo, quien ejecutó todos los actos necesarios para nuestra salvación. Y es por eso que el texto dice, juntamente con Cristo, es decir, en los actos de Cristo. ¿Esto qué nos permite ver a nosotros? Que cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, no actuaba por su propia cuenta en el sentido de que Él es el fiador designado para su pueblo. Y un fiador es uno que actúa como garantía para responder por una persona. Y nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de su pueblo, es la cabeza de la iglesia, y Él obró a su favor, y por lo tanto nosotros que somos su pueblo estamos unidos a Él en los actos de redención. La misma palabra nos muestra que somos unidos en estos actos de redención. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Romanos 6:24, somos sepultados juntamente con Cristo. Efesios 2:5, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y nos glorificó al hacernos sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, que literalmente podemos decir que conjuntamente con Cristo en los actos redentivos de su obra estamos nosotros unidos a Él. Su gracia nos une a Él. Y por ello, mis hermanos, la gracia nos une íntimamente a nuestra Salvador. Y nosotros debemos dar gracias por los actos salvíficos que fueron hechos a nuestro favor, porque estamos con Cristo desde la eternidad, en sus padecimientos aquí en la tierra, para alcanzar nuestra salvación. Pero nosotros, mis hermanos, hemos recibido esta maravillosa gracia, que ahora nos hace ser llamados
hijos de Dios, y ahora se muestra al mundo en las abundantes riquezas de su gracia. Como dice Juan 1:16, y de su plenitud Él tomó gracia sobre gracia. Mis hermanos, la gracia no cesa. La gracia viene una tras otra, gracia sobre gracia. Estamos recibiendo constantemente esa bendición, está en nosotros constantemente la gracia de nuestro Dios. Por eso somos parte del pacto de gracia, porque nosotros, mis hermanos, recibimos sin merecer nada la vida eterna. No tuvimos que hacer nada, solo estar muertos en delitos y pecados. Y estando en esa condición, vino la gracia a salvarme. Vino la gracia a levantarme. La gracia salvífica de nuestro Dios. Porque, como dice Romanos 9, Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Y se compadecerá del que quiera compadecerse. Y a Él le plació compadecerse y dar vida en Cristo. Y darnos esa gracia, mis hermanos. Y Él determinó la forma y el objeto de la gracia, en el que estaba toda la sabiduría, aquel a quien nadie le puede decir que haga, nuestro Dios inmutable que existe por sí mismo, que nadie lo creó, el creador y dueño de todas las cosas, determinó que nosotros podíamos recibir su gracia, a los que Él llamó, a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque nuestro Dios, que es nuestro creador, nuestro Dios conoce todas las cosas, desde el principio hasta el fin. Nuestro Dios no está limitado como nosotros. Nosotros no sabemos ni siquiera qué vamos a almorzar. Nuestro Dios sabe todas las cosas, conoce cada detalle. Aún nuestros cabellos están contados. Y Él, que es toda sabiduría y verdad, determinó que la gracia sería la forma en que seríamos salvados. Pero el hombre, en su rebeldía, en su necedad, desecha la gracia para vestirse de su propia justicia, para vestirse y adornarse. Mis hermanos, esto solo puede traer a nuestro corazón agradecimiento y una vida en santidad. ¿Cuántas veces cuando una persona secularmente nos hace un favor y nos ayuda, estamos muy agradecidos y queremos ayudar en algo a esa persona, queremos hacer algo porque nos sentimos agradecidos? Y sé que el ejemplo no se puede comparar con la grandeza y la magnificidad de la gracia. Pero mis hermanos, eso que hemos recibido nosotros no lo merecíamos. Y la respuesta como creyentes es que debemos vivir en santidad, en agrado a nuestro Dios, agradecidos por esa gracia que nos ha sido dada, porque no lo merecíamos. No merecíamos nada. Pero Él lo hizo por nosotros. Lo hizo para su pueblo, por la iglesia. Y ahora tenemos luz, tenemos entendimiento. Y debemos nosotros estar con nuestro Dios, honrándole, conociéndole, por ese favor recibido, ese favor inmerecido. Mis hermanos, en nuestra naturaleza y en la naturaleza del hombre, él cree que todo se lo merece. El hombre es caprichoso, orgulloso, manipulador. Quiere conseguir todo lo que él desea conseguir de alguna u otra forma, con un corazón lleno de idolatría. Pero el hombre no puede hacer nada para acercarse a Dios.
ni quiere ni puede. Y la gracia ha tomado ese corazón, así como ese hombre, y lo ha salvado, lo ha cambiado. Ahora hay un corazón de carne, y ahora en la mente está escrita la ley de nuestro Dios. Así que despojémonos del pecado que nos asedia, de la vieja manera de vivir, pues ya no somos esclavos, sino hijos en Cristo. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué hace la gracia en el hombre? Dice el texto en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia hace que el hombre que está muerto en sus delitos y pecados sea salvado por medio de la fe. Pero ¿de qué es salvado el hombre? ¿Por qué el hombre necesita ser salvado? ¿Cuál es esa urgente necesidad de salvación que el hombre necesita? Mis hermanos, que el hombre está en camino a una condenación eterna. El hombre no puede entenderlo porque piensa que tiene aquí una vida, sus ojos están en todo lo material, piensa que tiene muchas cosas y que cuando se muera no va a suceder nada. Pero el hombre está caminando y corriendo a un abismo que lo espera por la eternidad. Y era necesario que el hombre fuera salvado porque no podía librarse de ese camino por sí mismo. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras iba corriendo en esa dirección, en ese camino ancho a la perdición, dice la palabra que por gracia ha sido salvado. Salvado de esa condenación eterna. Y salvado sin merecerlo. Porque el hombre no es salvado porque sea el tesoro precioso del Señor, porque sea la princesa del hijo del rey, porque Dios le ama mucho. No ha sido salvado por eso. Es que no merecía ser salvado. Justamente merecía estar condenado por la eternidad. Pero nuestro Dios, ¿qué hizo? Dice que por gracia sois salvados por medio de la fe. Es algo que no merecemos, que el hombre no merece. Y el hombre, mis hermanos, una vez que recibe la gracia, que en primer lugar es por la aplicación de la salvación que hace el Espíritu Santo, empieza a estar convencido de su condición pecaminosa. Y sale de su estado natural de muerte espiritual en una nueva vida en Cristo. Y por la gracia es hecho una nueva criatura, una nueva creación como resultado de la obra de Dios. Y el hombre es lo que por gracia Dios determinó que sea. Y la gracia de Dios determinó que seamos salvados y que seamos nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que Dios determinó el medio por medio del cual los hombres confesarían y entenderían y verían que Cristo es el Señor. Y es por medio de la fe. La fe hace que el hombre que estaba muerto y que ahora es nueva criatura confiese que Jesús es el Señor. Claramente vemos nosotros que no es porque el hombre abre la puerta de su corazón. No es porque en el hombre había una isla de justicia. No es porque el hombre produzca fe. El hombre no puede producir la fe para creer en Cristo. Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por eso el texto de Efesios 2:1 dice: mas Él os dio vida
cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Así, una vez la gracia salvífica llega al corazón, el hombre es salvo y recibe la fe para creer y permanecer en Cristo. Y esa misma fe une al hombre y lo coloca en su cuenta, coloca al hombre en la condición de recibir la perfecta obediencia de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo recibe y recibió en la cruz, en la ira de Dios, todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y ahora, mis hermanos, hemos sido llevados y colocados en la verdad del Evangelio. Hemos sido sacados de ese entorno de autojustificación a un entorno de humildad. Pues nuestro corazón, que ha sido regenerado por la gracia, ahora entiende que ha ofendido a un Dios santo. Ahora entiende que nosotros hemos sido salvados y queremos vivir una vida en agradecimiento y en alabanza a nuestro Dios, porque ahora nuestros ojos pueden ver la obra maravillosa y grandiosa que la gracia ha hecho en nosotros. Y esto nos coloca en ese lugar correcto, porque aún en este tiempo, aún con la Escritura, el hombre sigue por medio de la Escritura, por medio de decir que cree en Cristo, insistir en autojustificarse. Hay muchas sectas, pero las sectas y las religiones no comprenden la gracia. La diferencia entre el verdadero creyente y el cristianismo es que aquí nosotros sabemos y entendemos que somos salvados por la gracia de Dios, mientras que las otras religiones, toda su salvación se basa en sus méritos, se basa en sus obras. Los mismos mormones dicen que si alguien se ha esforzado por obedecer, se ha esforzado y ha vencido el mal con la obra de Dios, tiene el derecho de más alta gloria. Obras. Los testigos de Jehová enseñan que no somos salvos solo por gracia. Para ser salvo, uno debe ser testigo de Jehová activo, siguiendo todas las reglas y regulaciones de la sociedad. Suman, desprecian la gracia y colocan las obras. Y toman la palabra de Dios para justificar las obras que hacen, para querer agradar a Dios. Mis hermanos, la gracia a nosotros nos ha colocado en el lugar correcto, en el entendimiento correcto de la doctrina de nuestro Dios. Nos permite la gracia ir al conocimiento de Dios. La gracia nos lleva a que nosotros podamos comprender el Evangelio, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no habíamos recibido la gracia, podíamos tener un conocimiento intelectual, pero no un conocimiento verdadero de la palabra de nuestro Dios. Y nosotros entendemos que no hemos obrado, que nuestro Dios es el que ha hecho todo por nosotros. Nosotros no sumamos nada para la vida eterna que hemos recibido. No hemos aportado absolutamente nada. Como dice la palabra en Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermanos, hemos sido salvados por la gracia. Salvados para estar toda la eternidad con nuestro Dios. Lejos está de nosotros esa condenación eterna. Por ese favor inmerecido que hemos recibido. Y ahora, mis hermanos, nosotros debemos estar en plena confianza en nuestro Dios. Nosotros debemos vivir conforme a su voluntad y no dejarnos llevar por las circunstancias
circunstancias que nos rodean, que nos afrentan, hemos recibido lo más maravilloso, que es la vida eterna en Cristo. Hagamos como dice el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La gracia nos ha conducido a nuestro verdadero Señor, a nuestro Dios, y en Él debemos estar confiados y seguros. Nada de lo que en este mundo suceda o ocurra nos podrá separar de nuestro Dios, y que nada desvíe nuestra mirada de caminar conforme a su voluntad, de vivir en santidad. Ni las circunstancias más difíciles nos pueden separar de nuestro Dios. Y esto nos lleva al último punto, la última pregunta: ¿cómo responde el hombre a la gracia que recibe? El versículo 10 del texto nos enseña que el hombre responde a la gracia recibida, responde a esa acción soberana de la vida que ha recibido, siendo ahora una nueva criatura. Dice la palabra que Dios mismo nos ha creado, o sea, nos crearon nuevamente, nacimos nuevamente. Y dice que nosotros fuimos creados en Cristo. La palabra en Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo ha sido hecho por Cristo. Por eso en Cristo somos nuevas criaturas. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el principio en la creación. La Trinidad obró la creación. El mismo poder de la creación es el que crea al hombre nuevo, lo hace nuevo, una nueva criatura. Entendemos que nosotros somos hechos por Cristo. Ahora hay una nueva vida, un nuevo corazón que anhela amar y agradar y obedecer al Dios vivo. Y esto nos lleva a nosotros y nos coloca en las obras que fueron preparadas de antemano. Recuerden que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo y fuimos predestinados en Cristo para ser hijos. Y Dios colocó las obras que de antemano ejecutaríamos, buenas obras, porque ahora somos de Dios, ahora hacemos las cosas a la manera de nuestro Dios, con un remanente de pecado con el cual batallamos, pero anhelamos vivir en santidad y a vivir una vida transformada, dedicada al servicio de nuestro Dios, en humildad. Por eso, mis hermanos, son unas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y debemos gozarnos como iglesia para que podamos nosotros vivir en plenitud esa gracia sobre gracia. Ser agradecidos por lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias en este día en que podemos estudiar tu palabra y que podemos comprender la gracia que hemos recibido sin merecer, Señor. La misma palabra gracia es el favor inmerecido. Nada podíamos hacer, nada podíamos añadir para nosotros ser salvos. Pero gracias porque nos has salvado y nos has llamado, Señor, y ahora somos tus hijos. Anhelamos vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a estar plenamente contentos y gozosos en las buenas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Ejercitados en la fe, en el conocimiento de ti, viviendo para tu gloria y entendiendo que todo ha sido por la gracia y que solo por ti somos tus hijos y somos lo que somos, Señor. Señor, ayúdanos en esta semana, líbranos del mal y de la tentación, guárdanos, sosténnos y permítenos, Señor, que nosotros vivamos para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos el próximo domingo.